el exrector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, ha participado para hablar en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Y esto le da la razón al tabasqueño cuando dice: en la UNAM hay muchos neoliberales, se derechizó. Recuerdan que lo comentó López Obrador y algunos hasta se hicieron los ofendidos. Dijeron: ¿cómo que el presidente utiliza las mañaneras para decir que en la UNAM los neoliberales pues avanzaron y prácticamente la conquistaron? Insisto, algunos se hicieron los ofendidos, pero lo que hizo López Obrador fue abrir el debate. Pues yo creo que sí hay algunos integrantes de la UNAM que le dan la razón al presidente. Y no se diga integrantes, incluso quienes estuvieron al frente de la UNAM, como Barnés de Castro. Pero hay que recordar que este exrector de la UNAM fue precisamente quien intentó poner cuotas y colegiaturas a los alumnos de la máxima casa de estudios del país. Y eso generó una intensa movilización y provocó una huelga prolongada que derivó en su salida como rector de la UNAM. Bueno, él está entregado a los intereses privados, Barnés de Castro, y por eso no es extraño que se lance en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Pero ¿qué ha dicho Barnés? Que pues esto va a implicar un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. Ya saben, los argumentos de siempre. Vamos a escuchar parte de lo que dice. Lo que acaba de mencionar mi distinguido participante. Lo que propone la iniciativa es crear un monopsonio, un solo comprador de electricidad, que es la CFE, en los términos y en los precios y en las condiciones que establezca la propia CFE, eso dicen los transitorios, y un monopolio, un solo vendedor de CFE a tarifa que establezca la propia CFE sin intervención de nadie más. Eso es lo que dice la iniciativa presidencial. Sí. Adelante, en el mismo sentido. Por favor, breve también, 30 segundos. 30 segundos. No podemos hablar de monopolios estatales como lo está planteando el exrector. No somos todos. Recuerdo, no es la CFE quien tomará como una entidad independiente de la sociedad mexicana las decisiones. Es parte del Estado mexicano y es parte del gobierno que nos rige a través de, o nos gobierna a través de los instrumentos que tiene la democracia nacional. Bueno, pues ahí tenemos la postura, primero de Barnés de Castro, quien dice: esta reforma eléctrica implica un monopolio de la CFE, pero pues uno no deja de tener esta sensación. En mi caso en particular digo, pues qué vergüenza para la UNAM que un exrector que debería estar preocupado por el interés público, sobre todo por los servicios públicos, no solo en materia educativa, en este caso por los servicios que tienen que ver con la electricidad. Entonces, qué vergüenza que un exrector de la UNAM, insisto que debería tener una vocación por la gratuidad, por el servicio público, porque el Estado garantice y sobre todo porque las empresas no pueden en el sistema eléctrico garantizar una distribución y una generación sin que pues en un momento dado pueda un sector de la población quedar en el abandono, ¿no? Por ejemplo, donde no hay poder adquisitivo, los privados dirían: pues no me interesa, no me voy a meter ahí. Entonces el Estado debe de proteger a la ciudadanía, y por eso la importancia de
una CFE que se mantenga como pilar del desarrollo nacional. Entonces, insisto, qué vergüenza. A mí me da vergüenza que un exrector de la UNAM, que debería estar preocupado por la educación pública, por los servicios públicos, se lance en contra de la reforma eléctrica y defienda los intereses privados. Aunque no me parece extraño que lo haga con el antecedente de que este hombre al frente de la UNAM, lo primero que intentó hacer fue poner colegiaturas, o sea, el mundo al revés, intentó privatizar a la UNAM, para quedar claro, ¿no? Entonces me parece que es una vergüenza, Barnés de Castro. Y bueno, pues hubo una intervención que me llamó la atención, un especialista que desde mi punto de vista pues es muy puntual y dice: lo que pasa es que en efecto hay dos proyectos encontrados y algunos estamos defendiendo a la CFE y a la Rectoría del Estado, y algunos están defendiendo unos negocios privados, pero no hubieran podido entrar esos negocios privados si no se hubiera aprobado la reforma energética, si no hubieran dinamitado a la CFE. El sistema ya funcionaba, y ese es uno de los grandes asuntos, ¿no? Dicen, el sistema funcionaba, el sistema era eficiente. ¿Y qué hicieron? Desbaratar a la CFE para entregar el sistema eléctrico a intereses privados con todas las consecuencias que esto conlleva. Déjenme ponerles esta postura de un especialista, un ingeniero, que me parece es fundamental para entender el debate, y con esa sí coincido plenamente. Sinceramente, yo no coincido, no comulgo con la postura del exrector de la UNAM. Insisto, qué vergüenza que un exrector de la UNAM esté defendiendo los intereses privados cuando debería de estar defendiendo los intereses públicos. Pero vamos a escuchar a este especialista que se llama Joaquín Rodríguez Béjar. Él ha dicho: estamos defendiendo una CFE que esté al servicio del pueblo, no a un negocio, y que la única manera en que podían entrar al negocio los privados era precisamente maniatando a la CFE. O sea, le echaron, digamos que la hicieron pedazos los neoliberales. Vamos a escuchar parte de esto. Se los pongo. Evidentemente es contra natura, pues, del origen de una empresa privada. Una empresa privada no es una institución de beneficencia, es una organización económica que está hecha para ganar dinero, pues, aunque suene como suene, pero no hay otra, no es su función hacerlo. Entonces, evidentemente, no lo harían, a no ser que se convirtieran en, fueran, ¿cómo le llaman esos? Bueno, muy solidarios con la sociedad, pero no es el caso, es decir, ya lo han demostrado. Yo creo que, redondeando ya para yo, aprovechando el tiempo que tengo, nada más terminaría con eso. Le estamos dando vuelta a un asunto que está más claro que el agua. Es una decisión de sí o no, estamos confrontados, pues. Unos piensan que sí, otros piensan que no, nosotros pensamos que no, y tenemos nuestras razones, porque nosotros estamos defendiendo y soportando una Comisión Federal de Electricidad que esté al servicio del pueblo, no un negocio. No un negocio. Y esto lo convirtieron en un negocio. Pero lo triste es que si lo hubieran hecho ellos, qué bueno que lo hicieron. Pero el país ya lo tenía, el sistema eléctrico. Y ya lo dije al principio, lo echaron para afuera, porque era la única manera en que ellos podían entrar al negocio. Entonces, si querían negocio, ¿por qué no invirtieron en fabricar turbinas de vapor, en fabricar calderas, en fabricar transformadores, en toda la infraestructura que requiere el servicio eléctrico? Porque eso no les interesaba el capital de riesgo. Lo que les interesaba era el negocio, y el negocio ya estaba hecho. Porque una de las cosas que dije es que una de las particularidades que tiene el despacho de energía eléctrica es que la demanda es exactamente igual a la oferta. Y la otra particularidad que tiene es que yo pongo una planta termoeléctrica en Chiapas y no voy a poner una línea de transmisión para llevarla a consumirse en Tijuana. Se tienen que aprovechar de lo que ya había hecho el país. La red de transmisión y distribución es única y todo el mundo le aporta esa red.
Entonces, ¿qué queremos los mexicanos? Que esa red, que esa inversión del pueblo mexicano se aproveche para que el kilowatt hora que anda en la red sea el kilowatt hora que le conviene a la nación. Punto. Bueno, pues ahí está. Me parece que es contundente esta intervención. Además, lo que señala, lo que argumenta, se lo dirige, se lo dice al exrector de la UNAM, Barnés de Castro. Insisto, qué vergüenza de exrector. Yo creo que no representa a muchos universitarios. Yo creo que ese hombre es una auténtica vergüenza, que se presente como abogado de los intereses privados, porque los empresarios y los intereses privados y extranjeros tienen derecho de poner sus posturas, de decir lo que quieran, de presentarse en estos foros, defender sus puntos de vista, pero que llegue como abogado de esos intereses el ex rector de la UNAM me parece un tema absolutamente lamentable. Qué vergüenza. En manos de quien estuvo la UNAM, y no por nada, no por su negligencia, no por su intransigencia y por esta postura tan reduccionista de que viva el mercado y vivan los intereses privados, no por nada provocó este hombre una huelga prolongada en la UNAM por la voracidad, por intentar dejar todo en simplemente los intereses de generar utilidades, porque la UNAM es una institución del Estado mexicano que precisamente está orientada a pues combatir las desigualdades,